Bien, en este ejemplo tenemos, como se muestra en la figura, un disco de masa M y radio R puesto en una posición vertical, donde hay un eje fijo que pasa justo por el centro de masa, por el centro del disco. De tal manera que un proyectil de masa M, una bala, moviéndose con una rapidez como se muestra en la figura, logra incrustarse justo en la periferia, quedando entonces ahí incrustada, y esa energía cinética que lleva la bala pues permite que luego de incrustarse le transfiera energía al disco y lo ponga en rotación pura porque el eje no se mueve. Entonces, en esa circunstancia, tratamos de ver cuál de estas opciones es la correcta. Y hay 5 opciones aquí. Entonces, como hemos hecho lectura de las opciones y lo que hace referencia es el parámetro cantidad de movimiento angular, energía cinética, ya sea de los cuerpos independientemente o del sistema, entonces vamos a responder la pregunta viendo si se conserva o no esta energía del sistema o esta cantidad de movimiento angular del sistema. Ok, entonces fíjense, cuando nosotros analizamos en el sistema bala-disco, el disco está en reposo. Entonces la energía cinética de este cuerpo es 0. Pero hay la bala, una masa y una velocidad, por lo tanto, este cuerpo tiene una energía. Entonces, el conjunto bala-disco, si se considera eso el sistema, tiene una energía distinta, o sea, tiene una energía inicial. La pregunta es, ¿qué sucede con esa energía? Si se conserva o no una vez que se produce la colisión, el choque. Entonces, cuando hay esa colisión, por supuesto, hay un impacto, hay un ruido, hay una deformación, y es lógico pensar que la energía disminuye, ¿no? Porque hay pérdida de energía al haber esa colisión entre la bala y el disco. Entonces, la energía no se conserva, definitivamente. ¿Qué pasa con la cantidad de movimiento angular? Bueno, la cantidad de movimiento angular por sí de esta partícula aislada, si yo digo, a ver, antes de la colisión tiene una cantidad de movimiento angular, una cantidad de movimiento lineal, que es la masa por la velocidad, y una cantidad de movimiento angular que está dada por el producto cruz del vector de posición y la cantidad de movimiento lineal. Es decir, la cantidad de movimiento angular de una partícula es el producto de R y de P. Siendo R la posición que ocupa el objeto en común medido desde el punto de referencia que es el centro de masa, justo cuando va a estar antes de penetrar, entonces tiene una distancia R. Y tiene un valor de P inicial. Entonces tiene una determinada cantidad de movimiento. Luego de impactar e incrustarse, bueno, están teniendo la misma posición R, pero definitivamente tiene otra cantidad de movimiento lineal, distinta a la que tenía antes de. Entonces, justo antes de impactar tiene un valor P y justo después ya de impactar, que está incrustada, tiene otro valor. Entonces, sí hay un cambio de la cantidad de momento angular de la bala en sí. Pero el conjunto, si ustedes necesitan calcular el del conjunto, el sistema, dado que no tiene un momento de torsión neto que mantenga al cuerpo acelerado angularmente, entonces esa cantidad de movimiento angular del conjunto bala-disco del sistema es constante. Es decir, puede ser que la cantidad de la bala en sí disminuya, pero la cantidad de movimiento angular del disco va a aumentar. Entonces eso va a compensar y hace que en el conjunto, en el balance, el valor justo antes y justo después del sistema es el mismo, antes y después. Entonces solamente se conserva la cantidad de movimiento angular del sistema. Por eso la opción correcta es la opción C. La segunda pregunta, en cambio, muestra una gráfica que tiene una partícula dando vueltas, digamos como que está orbitando alrededor del eje Z, describiendo una trayectoria circular de radio R, cuya magnitud es constante. Y, por supuesto, esta partícula, al estar girando en esta dirección, entonces, en ese instante tiene una determinada rapidez. Si eso multiplica por la masa, entonces va a determinar la cantidad de movimiento lineal en ese instante, P. La masa por la velocidad, la P, la cantidad de movimiento lineal. Y entonces, a lo largo de su recorrido,
Si la rapidez es constante, la magnitud de P sería constante, pero la dirección ni de la velocidad ni de P son constantes porque están cambiando la dirección. Entonces, a la hora de valorar la cantidad de movimiento angular de esta partícula, siempre hay que determinarlo con respecto a qué sistema de coordenadas lo vamos a medir. Entonces, aquí está trazado X, Y, Z y este es el origen. Entonces, cuando se valora la cantidad de movimiento de esta partícula, recuerden entonces es el producto vectorial de R y de P para la partícula en cuestión. Entonces, estamos de definir cuánto vale la magnitud. Bueno, la magnitud vale lo que valga el producto del módulo de R, del módulo de P y del seno que forman el ángulo de estos dos vectores, R y P, aplicando la diferencia de producto cruz. Y la dirección que tiene L es la dirección que da la regla de mano derecha, es decir, si este es el sentido, envuelve su mano en esa dirección y el pulgar le dirá que este apunta a lo largo del eje. Paralelo al eje estaría la dirección del vector de la cantidad de metros. Ahora, claro, si eso fuese así, en el caso de que los vectores fueran R, por ejemplo aquí, yo tengo R, ¿ya? Y P, como ya lo he dibujado, describe R, entonces una especie de cono, imagínense una superficie cónica que estaría dando esta descripción de esta superficie cónica, el vector de posición R, medido de D. Entonces, en cualquier momento, digamos, en esa posición que tenemos allí, al hacer la operación R cruz P, marcaría una orientación de un vector que más o menos está entrando, apuntando hacia el eje, ¿no? No radialmente, ¿sí? Pero sí como en esta dirección, así, ¿sí? ¿Sí? En todo momento estaría hacia adentro del cono. Por supuesto, perpendicular a la superficie que muestre RP. Entonces, ese vector L, en todo momento, no cambiará su magnitud, porque el módulo es siempre la misma distancia, R, P también tendrá la misma magnitud, ya que si se mueve con rapidez constante, también lo será constante el valor de la magnitud de P. Y el ángulo que formen entre ellos, si sigue siendo el mismo, entonces esa magnitud no tiene por qué variar. Pero en cambio la dirección sí, la orientación de L va a estar cambiando. Entonces, va a ver que si ese vector está apuntando en esta dirección, conforme se rote alrededor del eje Z, lo más cercano o la opción correcta que se señale aquí es la que señala el literal C, que dice que la magnitud de L es constante, pero no su dirección, porque al estar rotando, entonces también está cambiando la orientación del vector L. Bueno, hasta allí